Muy buenos días, qué lindo volver a estar con ustedes en esta propuesta de streaming de LB12 TV. Y la intención ahora es que ustedes conozcan como nueva audiencia a los periodistas que trabajan en la radio. Y estos dos periodistas que tienen muchos años en LB12, Horacio más, años en LB12 digo, son los que hacen el trabajo en la cocina, donde ocurren los hechos. Bienvenidos a los dos. Fabián Páez, Horacio Flores. ¿Cómo estás, Patricia? Bueno, muchas gracias. Qué lindo que se hayan dado tiempo, ¿no? En la vorágine de estos últimos días que están bravos, ¿no? Sí, estamos cerrando el año y obviamente, si bien hay poca actividad en desarrollo, pero siempre hay temas. Bueno, Fabián más que nada que está en la parte, en la cocina de lo policial, que bueno, lamentablemente siempre es un poquitito más complicado, pero sí, la verdad que terminando este año con muchos vaivenes, este 2018. ¿Cómo llega primero un dato ahora? Evidentemente las redes sociales han modificado esto y la posibilidad de comunicación. A ver, hoy es el WhatsApp quien manda y quien maneja. Está claro que bueno, uno siempre consulta las fuentes, uno siempre en distintos ámbitos, ya sea el ámbito policial, el ámbito político, el ámbito social, lo que sea, siempre va consultando a las fuentes. Pero está claro que con el transcurrir de los días, de los meses, de los años, uno ya tiene prácticamente una amistad con algunas fuentes que automáticamente saben que vos estás necesitando información y apenas ellos saben qué pasa o les llega de primera mano, también la van compartiendo. Digamos, el rumor, si bien las vías son distintas, el rumor sigue siendo el detonador, ¿no? De la cobertura. Sí, yo creo que eso no ha cambiado, digamos. El rumor siempre te tiene que despertar esa inquietud para poder, como decía Fabián, buscar la forma de corroborar o descartar esa información o ese dato, ese rumor. Pero ahora con estas cuestiones de las redes sociales, la gran amplitud de comunicación, como en este caso el streaming y cualquier otra cosa, también se hace muy complicado. Es un arma de doble filo. Eso iba a preguntarles, ¿no? ¿Cómo se manejan en la vorágine del día cuando empiezan a atormentarlos, digamos, a través de las redes sociales con datos que son interesantes, motivadores, estimulantes a la cobertura, para separar, ¿no? Bueno, debido a que sabemos que existen las noticias falsas. Bueno, creo que nosotros somos un poquitito más viejos en la profesión y ya no nos desespera tanto el tema de la primicia. Entonces, somos un poco más cautos de saber que la información es como nos enseñaron, tiene que ser un interés general y además también tener un canal de comunicación. Y el tema de la primicia hoy, con tantos medios y tantos canales de comunicación, ya la primicia dejó de ser eso, yo tengo el dato primero. Sí. Uno el que lo tiene lo tira siempre y cuando corrobora, pero están los otros que no filtran, que no miden, entonces a eso hay que tenerle mucha complicación, porque ya en algún momento los grandes célebres históricos a nivel mundial dijeron, cuanto más grande la mentira, más gente la va a creer. O sea, cuanto más grande una información o cuanto más se masifica, lamentablemente mucha gente la va a creer. Y por eso terminamos recayendo en muchos, viste lo que dijeron, que pasó en tal situación o aquella persona que murió, y dieron por muerto a mucha gente. Entonces, por eso digo que hay que tener mucho cuidado. Y por eso nosotros, como al ser un poquitito más viejos y que ya no nos desespere tanto la primicia, y si nos tomamos un tiempito más para consultar nuestra fuente, me parece que eso es lo más importante en este caso, digamos. Y ahí es donde las audiencias tienen una, no sé si responsabilidad, pero sí una función importante, y es elegir desde dónde van a nutrirse de información. No digo descartar las redes sociales, ¿no? No se trata de descartarlas, sino de saber, ¿y quién dice esto? ¿Quién dice? ¿No? ¿Quién dice lo que dice? Yo creo que como radio la gente, gracias a Dios, nos va eligiendo, porque bueno, en ese sentido creo que todos, no tan solo los que estamos en los móviles, sino también los que están en el piso, y todos en realidad hemos conformado un equipo, pero tenemos algunos preceptos muy claros. Y entre los preceptos claros están estos, ¿no? Es decir, chequeamos la información, corroboramos de dónde viene, con Horacio, con la gimnasia que tenemos y con la experiencia, nos da a saber, a ver, la noticia se genera en determinado lugar, bueno, hay 4 o 5 fuentes a las que podemos acudir para confirmar si ese disparador es real o no, porque viste,
sino por ahí, a ver, es uno de los peores pecados que tiene el periodismo y hace mucho mal a la profesión, es tener una información y no chequearla, a menos que la hayas visto en vivo y en directo. Claro. Cuando la percibiste en vivo y en directo, bueno, listo, ya no la tenés que chequear. ¿Qué es lo que les toca a los periodistas que hacen un trabajo en exteriores, ¿no? Son los que están en contacto con esa realidad que luego se describe a través de los medios. Sí, yo creo que, a ver, nosotros hemos pasado por estudio también. Sí, los dos. Pero el ejercicio de la calle, el día a día, había momentos que cuando estaba aquí en estudios me sentía encerrado. Me sentía que algo me faltaba y sentía que, a ver, como que todos los días me fumaba un poquitito, como la foto de la película Volver al Futuro, que empezaba a desaparecer un poquito, me sentía que me comenzaba a desaparecer por el ejercicio del constante, mantener las fuentes y generar otras fuentes. O sea, para la noticia que yo manejaba, porque no es lo mismo que alguien te mande un mensaje y te diga, mira, hay un nuevo pedido de aumento del boleto. Listo, digamos. Eso lo puede tener cualquiera. Sí. Ahora, yo puedo conseguir cuándo se puede tratar, cuánto se puede pedir y de qué manera y en qué tiempo se va a hacer. Eso es el ejercicio que uno tiene en la calle. Claro. Y que hay otros beneficios dentro de un estudio y demás. Ahí pasan algunas fotos, digamos, lo que uno vive. Pero en la calle uno es solo. Es un solitario que algunas veces se juntan a tomar un café con Fabián, que algunas veces coincidimos en algún parate y nos tomamos un café y hasta incluso en ese ejercicio cambiamos información. Vos vas a hacer esto, bueno, yo me voy para otro lado. No, hacelo vos. No, yo voy para otro lado porque ya estás primero vos. Entonces, eso es lo que te da la calle, la gimnasia. Y además también, los otros días lo hablaba con Eduardo Polo. Mientras esperábamos una entrevista, más allá de lo importante es la formación académica, pero la parte práctica para un comunicador, no solamente para un periodista, para un comunicador es fundamental. No, claro, sin ninguna duda. La academia lo único que hace es ordenar. Sí, ordena las ideas. Ordena las ideas y demás pulir un poco de conocimiento. El ejercicio. Y el ejercicio es después saber marcar los tiempos, saber la manera, incluso hasta el vocabulario, tratar de manejarlo. Nosotros no hablamos así todo el tiempo con la radio por el pago de monumentos y el sueldo anual complementado, no. Pero uno genera ese ejercicio. Sí, genera. Sí. Pero además me parece que poco a poco también nosotros los periodistas vamos incorporando, no un lenguaje llano, pero sí un lenguaje más coloquial, ¿no? Un lenguaje con el que podamos entendernos con los más jóvenes, que son los que, por ejemplo, utilizan estos medios de información o de comunicación, ¿no? Son los usuarios, que no es el oyente del EB12, ¿no? Es un usuario, es una audiencia distinta. ¿Cuáles son los...? Sí, perdón. No, y bueno, la radio ha ido modificando, ¿no? O sea, nosotros estamos en esta casa donde escuchábamos a Bilotti, a don Plácido Paz, o a esos grandes maestros que había hace un tiempo atrás. Y cómo la radio ha ido acercándose también a la gente también para ir ganando nuevas generaciones. A ver, nosotros cuando entramos, Horacio un poquito más, entró un poquito antes que yo, pero sí, pero había hasta un guión de cada... Claro, existían los guiones. No se podía salir del guión. Acartonado, ¿no? Todo. Sí. Y los primeros móviles eran con handy, por ejemplo. Sí. Y había que tener todo o sea, el teléfono celular prácticamente ni llegaba. En realidad, nosotros entramos en la época de los primeros celulares tipo ladrillo. Sí, antes de eso la valija. La valija. La valija que entregaban en su momento una compañía de teléfono y uno tenía que tenerla cargada. Era un teléfono portátil con una valija para marcar y tenía que andar con la valija y el teléfono con el cable. Entonces, y después llegó un momento que ya venís con una correa. ¿Años 80? 90, sí, 96. Sí. ¿Hace cuánto que estás en el EB12? Desde el 96. Hace unos... Desde el 96. ¿Viste? ¿Y vos hace? El 20 de enero de 2002. 2002. Sí, yo me gané una beca por haber participado en una parte comunicacional en la Expo. Mercedes Pucci, que es una institución para nosotros, y Carlos Bonilla habían decidido montar un stand en la Expo para que el EB12 sea la parte comunicacional, la radio ambiental de la Expo, pero además también chicos
estudiantes de comunicación que puedan generar la promoción. No querían llevar modelos, sino chicos que podíamos contarle lo que se podía disfrutar en la expo. Y fuimos creo que 20, y de esos 20 solamente tenemos que dar 10. Después quedamos 5 y al final terminamos quedando 2. ¿Vos? Fueron Marcela Cano, Ajá. esposa de un colega, Gabriel Melián, y yo. Mira vos. Y allí, Marcela yo creo que ya no está en los medios. No, Marcela no está en la parte empresarial. Se dedicó a la familia de las empresas. Exactamente, sí. bueno, y ahí se conoció con Gabriel Melián, así se casaron, y bueno, yo seguí, y cuando ya estaba terminando la carrera, porque después del 97 volví a hacer otra pasantía de 3 meses trabajando con Fernando Paso, y cuando yo tenía que tomar una decisión fundamental, crucial en mi vida profesional, porque había terminado, me habían ofrecido trabajar en un drugstore a la noche. Entonces digo, o agarro eso o sigo yendo a Don Oren a trabajar, a hacer pasantía. Me acuerdo que ese día, cuando al otro día tenía que contestar, me levanta el teléfono, levanto el teléfono y era Fernando Paso. Y me dijo, pibe, ¿qué estás haciendo? Luego, nada, Fernando, aquí en mi casa. No, dice, en los laborales, ¿qué estás haciendo? Y no sé, todavía estoy viendo qué voy a hacer en mi vida. ¿Te querés venir a trabajar con nosotros? Sí, cómo no, mirá, dice, no hay mucha plata, pero algo... Sí, y de ahí nunca más. ¿Cuántos años tenías? Tenía 19. Claro. Tenía 19 años. Era el momento. Era el momento. Por eso yo digo que el responsable fue Fernando. Es tu mentor. Sí, creo que tenía que tomar una decisión y en ese momento no sabía. Yo la verdad no tenía asumido. Sí, lo único que necesitaba era saber que necesitaba mantenerme por mí mismo. Vamos ya, mis viejos, nosotros somos 5, tengo 4 hermanos, entonces necesitaba liberar un poquitito esa presión económica que tenían mis viejos, laburante, costurero 1, 35 años de una fábrica textil mi viejo, entonces necesitaba eso. Y apareció la voz, pibe, ¿qué estás haciendo? Bueno, y eso cambió la historia. Es la oportunidad, que uno la toma, ¿no? Porque la oportunidad que uno no toma pasa, y pasa como el agua. No en ese momento tampoco me importaba cuánto iba a ganar. Claro, no, porque está bien, tenía 19 me importaba años. Cuánto ganaba. Tenía 19 años, sí, exactamente. Por eso te decía, era el momento, justo es el momento. Cuando uno ya tiene unos años más y ya hay otra carga en la espalda, de uno, otras responsabilidades. Y aparte porque la idea de la comunicación o el periodismo, en ese momento era como una idea totalmente nueva y lo clásico que te decían los mayores, te vas a morir de hambre. ¿Cómo vas a entrar a un medio donde están los grandes y los tradicionales comunicadores, como mencionó algunos, que obviamente tenían todo el reconocimiento y ganado todo a cuestión de trabajo? Entonces, pero cuando yo le pregunté a mis viejos, a mi mamá, quiero hacer periodismo. Y mi mamá me dijo, yo pensaba que me iba a decir, yo quería ser, primero quise ser arquitecto, después médico y otras tantas cosas. Sí. Y me dijo, mira, haz lo que vos quieras, pero hacelo. O sea, yo lo único que te pido es que empieces una carrera y la termines. Es lo único que yo te voy a pedir. Si querés hacer periodismo, querés hacer jardinería, querés ser médico, hacelo, pero empezá y terminá. Y así empecé la carrera y la terminé. ¿Y lo volverías a hacer si volvieras el tiempo atrás? Yo sí. A mis hijos sí no les recomendaría, pero yo sí. No digas eso, por favor, no digas eso. Tenés 2, ¿no? Tengo 2 muchachitos, ahí está con tu esposa. Sí, bueno, que también es periodista gráfica. Y está Juan Ignacio. Anita. Juan Ignacio, que es el mayor que tiene. No es Ana, es Analía. Analía. No me pongas en conversación. Jaramillo, Ana Jaramillo. Sí, tengo 2 y el más chiquitito, Felipe. Y ahí estás con tu familia, ¿no? Con ahí familia. pasaba con tu familia. Con mi familia. Fabián, ¿y vos cómo te debatiste entre la docencia? Que en realidad no son incompatibles la docencia y la comunicación, porque de eso se trata, ¿no? Yo en realidad también empecé a hacer docencia. Yo me recibí a los 19 años y en aquel tiempo... Profesor de historia, ¿no? No, yo soy maestro de grado. Ah, maestro de grado. Yo soy maestro. Nada más que lo de la historia es otra. Me encanta la historia y todos creen que soy profesor. Pero yo en realidad soy maestro de grado. A los 19 años empecé a trabajar. Había trabajado, o sea, en el año 91 empecé a trabajar como maestro. ¿En el? En el 91. 91. Ah, sé que también eras chiquilín. Exactamente. Y bueno, después en el 2000, en el 99, en la segunda promoción de la UNSTA, ingresé en esa segunda promoción. Y bueno, había... Vos sos de los primeros. Sí. De los primeros grupos. Entonces había muchas ganas de
hacer periodismo y no encontraba el lugar, había hablado con algunos, me habían dicho, sí, veamos qué pasa, la cosa está difícil, no se puede. Y así que un día hablé con Luis Sandoval, que es Sabatina, que no era muy periodístico ni nada por el estilo. pero me dio la posibilidad de llegar. Y a la semana Luis me dio un par de consejos, y a la semana ya estaba haciendo móviles y estaba haciendo Ad Honorem también un tiempo, varios meses, pero bueno, nada, uno por ahí le peleaba desde otro lado y no me fui más, por eso me acuerdo ese 20 de enero del 2002 cuando entré a Sabatina. Estuve como un mes y medio en Sabatina, pero después me fui y ya obviamente ya estaba todos los días en la radio también, a veces haciendo un poco a la mañana, haciendo un poco a la tarde, pero con mucha pasión, haciendo móviles, que es una pasión única. Vos sabés que te imagino en esos primeros trabajos de exteriores en Sabatina. Bueno, Sabatina es un programa histórico en LB12, los sábados al mediodía, siesta, con Luis Sandoval y el Chava, que es nuestro Chava, ¿no? Un locutor histórico también en LB12. Así que si ustedes quieren conocer exactamente de qué se trata, sábados sintonizados, o 12, ¿no? 10, ¿no? De las 10 o 11 de la mañana ya están. Ya están. Sí, va cambiando de horario, pero es algo institucional. Ya es histórico. Y estaba pensando en esas primeras coberturas, a esta última cobertura, gran cobertura que te tocó, que es la cobertura del G20, ¿no? Yo digo, cuando uno está parado, te veía por ahí en algunas fotos parado, en medio de, bueno, sabiendo que vas a trabajar en medio del periodismo del mundo, ¿no? No, en realidad es, muy apasionante porque, por un lado, aprendes a hacer. Hace unos días hablaba con otro colega que por ahí hace economía en algún medio gráfico y me decía, bueno, ahí uno tiene la posibilidad de hacer algunos contactos que después te van sirviendo, no tan solo para poder llamarlos, sino también para intercambiar ideas de cómo se ve el mundo desde otro lugar. A ver, nosotros desde acá pensamos que la Argentina está así, que estamos bien, que estamos mal, que vamos en buen camino, que vamos en mal camino, que estamos muy mal. Y a veces hablas con otras personas y te dicen, che, ¿Argentina dónde queda? O bien te empiezan a reconocer. O sea, lo que te da es una cosmovisión distinta, poder departir por ahí un café, una cena, con colegas argentinos o con colegas de otras partes del mundo, donde te da una cosmovisión distinta para decir, che, en esto que nosotros pensamos que somos los peores, no somos tan peores, en esto que pensamos que estamos bien, no somos tan buenos. Entonces vemos que en otras partes también hay problemas similares a los nuestros, que hay soluciones distintas o que hay soluciones peores, no tan solo mejores. Entonces te da una cosmovisión distinta. El hecho de poder estar frente a presidentes, gente que tiene el poder en el bolsillo. Yo soy amigo de Jorge Elías, que es un periodista que hizo muchos años internacional para La Nación y que escribió en algún momento un libro muy lindo que yo siempre lo repaso, que se llama El poder en el bolsillo. Y él, mientras hacía coberturas, les iba preguntando a los presidentes, ¿pero en qué tienen el bolsillo? Porque en el bolsillo un presidente nos lleva plata. Entonces uno lleva una estampita, el otro por ahí lleva alguna tarjeta de crédito por cualquier cosa, porque el presidente es el tipo que más poder tiene por el que menos tiene en su humanidad. Nosotros, aunque sea, llevamos una billetera con algo de plata, por lo menos para tomar un café, etcétera, etcétera. El presidente no necesita nada. Entonces, ellos tienen una visión del mundo, de las situaciones, de la realidad totalmente distintas. Tienen en su cabeza otra cosa. Entonces, cuando a veces te pones circunstancialmente fuera de aire a dialogar con un presidente, te das cuenta que tienen una preocupación distinta a la que por ahí podemos tener nosotros en el día a día, ¿no? Lo cual tiene algo preocupante, para mí preocupante. Qué macana, nos gobierna alguien que no piensa las cosas que pensamos los comunes. Lo cotidiano. No piensa en lo cotidiano. Está bien, está en la estrategia, está en las cuestiones macro, pero a veces no tienen idea. Y en la última elección de Tucumán, para diputados nacionales, creo que era, la Gaceta hizo un paneo preguntándole a todos los candidatos, chicos, ¿cuánto sale el boleto aquí en Tucumán? Y creo que, no sé si hubo uno o dos que acertaron y el resto no. Y eso ciertamente habla de que, bueno, hay gente que no está preocupada si hoy tiene para cargar a la tarjeta o si por lo menos sabe que la gente está preocupada por eso. Están tan en lo macro que a veces no bajan a tierra, y lo que uno se pregunta es, che, ¿y cómo gobiernan si no bajan a tierra? Vos sabés que me parece que trayéndolo a nuestro llano,
a esa comparación que haces entre las necesidades o cómo ve el presidente la realidad, un presidente en la realidad y cómo la vemos nosotros que la vivimos todos los días, pasa con como lo que le pasa al periodista que hace exteriores con el periodista que está en su nosotros que hacemos laboratorio, ¿no? El periodista de laboratorio. ¿Cuál es la diferencia? Los periodistas de laboratorio, como los presidentes, miramos la realidad desde el intelecto, es intelectualizada, es una realidad intelectualizada. Ustedes la viven en carne y hueso, ¿verdad? La sienten, no, y la además, perciben, al calor, al frío, a la lluvia, tal cual, ¿no? Por ejemplo, hay algo que decía Horacio, ¿no? A ver, y traigo ese ejemplo. Hay una reunión entre los empresarios de transporte y el Consejo Deliberante para ver si aumentan o no la tarifa. Desde el momento que uno ve las caras con las que entran y la cara con la que salen, vos ya sabés cómo viene la mano. Aunque todavía no haya una declaración oficial, ¿van a aumentar el boleto, no van a aumentar el boleto? ¿Están de acuerdo, no están de acuerdo? O sea, se percibe todo eso, Aunque, a ver, porque la declaración es algo formal, pero en lo informal, en lo que pasa en el backstage de todo eso... El cuerpo habla. El cuerpo va hablando, las caras con las que entran, las caras con las que salen, los gestos, los asesores que van y vienen, que van tranquilos, que salen corriendo, que salen tensos, todo eso te va diciendo. Entonces, el móvil tiene eso, te cuenta la realidad y más allá de la realidad también de lo que se sabe, porque en realidad uno tiene esa percepción. Por eso es fundamental estar ahí. Y aparte porque hay una cosa diferente, cuando uno está en un escritorio, en el laboratorio, en la cocina, uno le puede dar 1000 formas, puede deshacer lo que uno va escribiendo y darle otra impronta, otro sentido. Ahora cuando a nosotros, vos también estuviste mucho desde tiempo, la víscera. Exactamente, te tiran y uno tiene que empezar a hablar. Y algunas veces me decían, yo no entiendo, dice, cómo ustedes pueden hablar tanto, y sin equivocarse, bueno, en lo grueso, porque sí hay pequeños errores allí, pero y hablar y seguir, digamos, ese es el ejercicio que nos da a nosotros, ¿no? Eso es lo que constantemente cuando uno tiene una marcha, una sesión, una conferencia, y hasta que se preparan los colegas, uno no sabe cuando uno habla, porque todavía el de la tele no está, llegó tarde y tiene que poner el micrófono, tiene que poner en cuadro, sentarse el camarógrafo, tomar una buena explicación. En cambio nosotros podemos hablar y generar, contar. El mejor ejercicio, me decía Pablo Toledo, claro, es la exposición, la descripción que uno puede dar de la mente para que la gente que está en su casa o en cualquier lugar pueda sentirse medianamente parte del escenario que uno está mirando. Sí. Y esa es la ventaja que tenemos nosotros, la posibilidad de hablar. Una vez uno va a repetir y va a volver siempre sobre lo mismo, pero ese ejercicio yo la verdad no lo cambio por nada. Pueden escribir y respeto a muchos colegas y amigos de diario, pero obviamente ese ejercicio no lo tienen y alguna vez eso es lo que nos envidian a nosotros. 2 más y ya los libero. No, por Tienen favor. que volver al ruedo los periodistas. Se viene un año electoral, ambos tienen varias elecciones, ¿no? Coberturas de varias elecciones hasta ahora. ¿Cómo vislumbra, cómo avisoran, esa palabra me gusta y vos también la usás, cómo avisoran este año electoral que se aproxima? Bueno, yo comencé mi trabajo de periodista en una elección de diputados. Ganó mira vos, te tocó una cobertura. El doctor Nemisey. Me dieron el teléfono y salga y hable. Gabriel Melián, salga y hable. Cuando yo lo llame cada media hora usted me tiene que atender. Y creo que cuando me empezó a sonar el teléfono, estaba con Marcela, los dos tenemos el teléfono, tenemos que haber ido a diferentes lugares, pero nos fuimos hasta la plaza Irigoyen y nos sentamos en un banco. Y sonaba el teléfono y sonaba el de ella, sonaba el mío, sonaba el de ella. Alguno tiene que atender. Bueno, sí, pero yo no quiero salir al aire, me decía ella. Y yo tampoco, bueno. Atendí yo y bueno. Y de ese momento fue mágico. Sí. Hablé, conté la plaza, esto, aquello, y nunca más. ¿Elección de qué año te acordás?
Creo que fue del 97, la elección del 97 para diputado nacional. Ajá. Estaba la alianza. Estaba la alianza. No, Es que vos todavía no estabas vos trabajando como periodista. No, yo en el 2002. Recién 2002. Claro. Pero sí cubrí las elecciones. Cubriste elecciones. Claro. Todos nosotros hemos cubierto. En realidad nos repartimos el trabajo, ¿no? Claro, no fue Pero fue. ¿les parece que se viene un año más complejo desde la cobertura? Estamos en un momento interesantísimo, en este momento, porque viste, es cuando no se sabe quién es quién. Después de este momento va a venir a decantar quiénes van a ser los candidatos y ahí sí se va a poner difícil porque A va a hablar de B, B va a hablar de A y B van a hablar de C y así va a ser terrible. Pero este es el momento de las conjeturas, es el momento de las apuestas. A nivel nacional, quién será el candidato a presidente, cómo se formarán las candidaturas. A nivel provincial, si bien es cierto, uno cree que más o menos están formadas las candidaturas, no todos están decididos, no todos están definidos. Creo que hay un sector que sí, obviamente el oficialismo está muy claro y el resto, si bien es cierto, vienen asomando algunos nombres, pero todavía creo que hay lugares para sorpresas, ¿no? Este es un momento muy interesante. Una vez que estén definidas todas las candidaturas y todo eso, bueno, viene la otra etapa, la etapa dura, que es la etapa de la campaña, donde cada uno presenta las propuestas y trata de hablar lo peor que pueda del otro, porque esa es la verdad. Este no hizo, este no hizo, este no hizo, este no hizo. Y a nivel presidencial también habrá que ver qué es lo que ocurre. En estas elecciones, como hace mucho tiempo no ocurría, la economía va a jugar un factor fundamental. Y en el medio, los periodistas. ¿Cómo crees vos que, o con qué cuidado o con qué interés la sociedad va a querer informarse acerca de cómo se vaya desarrollando este año político? La gente ahí... ¿Es sensible la política para la gente? Sí, totalmente. Creo que la gente hoy tiene una visión diferente de la política de la que tenían nuestros abuelos, nuestros padres y hasta uno mismo, pero creo que la gente sí está inmersa en lo cotidiano, sobre todo. Y yo creo que ha cambiado, que de un tiempo a esta parte los jóvenes están más activos, más participantes. Los últimos movimientos, uno puede estar a favor o en contra sobre los debates que se han generado en este último año, y los que han impulsado, los que han generado, han sido los jóvenes. Incluso todavía los chicos con errores, con algunas cuestiones también de falta de la madurez que se necesita, porque... A ver, hay también aquellos que son impulsores del pensamiento, generadores de pensamiento, que también juegan un papel fundamental y que le hacen daño a la política, le hacen daño a la comunicación, le hacen daño a la posibilidad cierta de que uno pueda tener una opinión propia. Yo creo que los medios de comunicación siempre vamos a jugar un papel primordial e importante. No sé si seguimos siendo el cuarto poder. No sé si seguiremos siendo el cuarto poder. Yo en realidad nunca pensé que fuéramos algún poder, ¿no? Los periodistas. Sí, yo creo que... Me parece que es ponernos en un lugar mucho más grande del que tenemos, me parece. También es más que nada sentirse, porque dicen, oh, wow, sos periodista, ¿no? Pero sí podemos manipular la realidad y no podemos negarlo eso, ¿no? Sí, lo que pasa es que cuando se habla incluso de la independencia, nadie es independiente. Nadie es independiente. Ninguno de los grandes, ni de los medianos, ni de los más chicos es independiente. Siempre hay una línea editorial, hay un interés económico. Lamentablemente hoy los medios se han transformado en empresas económicas. Lo que me parece importante de esto de la línea editorial es que se aclara, que las audiencias sepan que este medio tiene esta línea editorial, que no pretendemos esconder la línea editorial para engañarnos, ¿cierto? A través de... Es difícil porque siempre hay huevitos en diferentes canastas y pasa como en la política. Fabián decía algo claro. Todavía estamos en la búsqueda de los ingredientes. Va a faltar todavía para que esos ingredientes se formen en un platillo. Va a ser recién el año que viene. Nosotros vamos a tener, creo que, cuatro elecciones. 4 elecciones. Se va a adelantar incluso la provincial. Dicen que prácticamente ya está, es una noticia viva voz que se van a adelantar las elecciones provinciales. Entonces me parece que todavía es una cuestión de definición, pero también la política se ha transformado en este último tiempo en esa pelea y sacarse las miserias y no proponer. Hay muy pocas propuestas. Esperemos que el año que viene, ya cuando
existan las campañas y plataformas, empiezan a decir que van a hacer con la inseguridad, Eso, que es otro tema sensible, ¿no? qué es lo que van a hacer con las economías básicas y cotidianas de Flores o de Páez o de Acosta, porque a nosotros también, lo que uno cobraba hace un año atrás, lo cobra igual o un poquitito más y sigue sin alcanzarte. Digo, uno que, gracias a Dios, tiene la bendición del trabajo, yo también tengo a mi mujer que trabaja, tenemos 2 ingresos, tenemos 2 chicos, y no nos alcanza. Yo digo, a la gente que no tiene esa posibilidad, ¿cómo hace? ¿Cómo hace para poder sentarse en una mesa y tener los chicos y no poder darle de comer o darle lo mínimo indispensable en vestimenta? Me sorprendía la imagen de esta mujer que le compró a los 11 chiquitos de la calle zapatillas. Digo, sí, realmente estamos mal. Digo, hay una pequeña luz en el camino de que sí se puede. Con todo, la Navidad Solidaria que hubo en Plaza Independencia fue fantástica. Sí. Entonces, creo que con poquitito todos podemos ayudar, pero no depende solamente de nosotros, también está un poder político que debería tomar estas cuestiones. Porque alguien decía en los comentarios del Diario de la Gaceta, una persona común X lo puede hacer, también los mandatarios nacionales, provinciales, municipales, comunales, también podrían hacer algo para revertir esa situación. Sin dudas, sin caer en la demagogia. Y por último, esta es la última, si tuviéramos que poner en una línea de prioridades en cuanto a lo que más conmueve a la sociedad, ¿qué pondríamos? Primero les doy 3. Corrupción política, inseguridad. Hoy a Tucumán lo que más le duele es la inseguridad. Economía, perdón. Sí. 4 serían. Hoy a Tucumán lo que más le duele es la inseguridad. Lo que más le duele es la inseguridad. ¿Coincidís? Pero... Sí, totalmente. La inseguridad hoy, no sé. Yo creo que si tuviésemos seguridad, lo otro lo podríamos ir paliando. Y después, sí, en segundo término, ¿qué? Economía. Economía. Sí, Economía. Totalmente. La economía, lamentablemente, en la Argentina, como en otros países latinoamericanos o en algunos otros países emergentes del tercer mundo, le ha ganado un espacio a la política. Fíjate que la política depende mucho de la economía de algún país. Por lo tanto, cuando un país hace o es tan dependiente de la economía, del vaivén de la economía, no permite que se piense en políticas de Estado, sino que siempre se piense en políticas coyunturales. Entonces, a un gobierno le va ciertamente bien desde lo económico y automáticamente se asegura una reelección política. Pues es que hay países en el mundo donde, por ejemplo, cambian los presidentes y el ministro de Economía se mantiene, y la política económica se mantiene, tienen una inflación de, Chile, sin ir más lejos, 1 punto, 1,5 puntos, 2 puntos por año, que ya está establecido. Entonces, eso permite de que cuando hables de políticas de Estado. Este año fue interesante la participación, por ejemplo, de los jóvenes que decíamos, o de las mujeres, en el tema del pañuelo verde, del pañuelo celeste, podés estar a favor, podés estar de acuerdo, pero se habló de políticas públicas. Y eso es interesante, eso es interesante. Sin embargo, estamos llegando a un 2019, y esto a nivel nacional, donde tenemos que estar pensando quién es el mejor candidato que nos va a ofrecer un mejor pasar económico, cuando en realidad pensábamos, hace 3 años atrás, que la economía debía fortalecerse y prácticamente ser parte de un recuerdo, o de un mal recuerdo. Lamentablemente eso no fue. Entonces, Argentina es parte de ese grupo de países emergentes donde la economía está por encima de la política y los vaivenes económicos son los que terminan definiendo a veces, o en muchos casos, una elección en positivo o en negativo. Lo cual, en algún momento se debe salir, porque esto no ayuda al crecimiento de los países. Nosotros de la economía prácticamente lo mejor que nos puede pasar es que ni hablemos, o que si hablamos, hablemos poco, hablemos de inversiones, hablemos de situaciones en cual la población está contenida y hablemos de políticas públicas profundas. Esas políticas públicas profundas, Argentina se la debe desde hace muchísimas décadas, no digo de los últimos años, de hace muchísimas décadas, y no nos podemos estabilizar todavía. Pero hay algo que se mueve, ¿no? Desde el abajo hay algo que se mueve, sí. Y me permito esta sí, verdaderamente última que me das pie, esos nuevos paradigmas en estos marcos de las políticas públicas, donde la figura de la mujer ha tomado cierta relevancia, siempre para bien, pero en crisis, ¿verdad? En crisis, en crecimiento y en desarrollo. Desde el llano, ¿esos nuevos paradigmas se ven? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. ¿Vos también pensás igual? Sí, sí, sí. Yo creo que sí. Están presentes. Son parte hoy, presentes. son parte de la sociedad, son parte de lo cotidiano.
yo también creo, cuando se habla siempre me río, ¿no?, del empoderamiento de la mujer, digo, la mujer siempre ha tenido ese rol fundamental, desde lo más básico que es la casa. Yo no concibo una casa sin pensar que la mujer tiene que ser la que lava, la que plancha. Digo, la columna vertebral de una casa, y pasaba en la mía, cuando mi mamá tenía que viajar, y nosotros caminábamos con mis hermanos, mi papá llegaba de trabajar, se sentaba, miraba un poco de tele, y uno sentía que faltaba algo. Pero eran otros paradigmas. Eran otros paradigmas. Este es un nuevo paradigma, ¿no? Sí, no, total, digo, pero por eso, ayornándonos a lo que hoy se vive. Entonces, como que no hubiera detenido el desarrollo. No, por eso digo, cuando dicen hoy, yo creo que siempre ha sido así. Sí. Pasa que algunas veces no ha tenido la recepción o el valor, no se le ha dado el valor por las cuestiones que decían Fabián de las políticas de Estado, que hoy sí, porque ahí hay secretarías, hay esto. Lo mismo hay que tener se había generado un debate la semana pasada con unos colegas. Hay que también tener mucho cuidado, porque así como hoy las denuncias por acoso y demás, siempre puede ser un arma de doble filo, mal utilizada. Mal utilizada, digo, esto que han ganado, están las esto que se ha ganado, que no son buenas. Por supuesto, no son buenas, y porque hay sacadas también fuera de contexto, porque yo puedo tener una relación con vos de amistad y decirte cosas que escuchadas de otro lado, decir, no, eso es violencia, no, esa es mi relación de intimidad o de conocimiento con ella. Coincido con algo, disculpa, ¿no? Coincido con algo que han dicho algunos varones, inclusive el presidente de la Nación, que cosas que antes eran naturales han dejado de serlo. Me parece que eso lo define muy claramente, ¿no? Y mientras nos acomodamos, y bueno, algunos resquemores y algunas controversias van a suceder, ¿no?, en el camino. Te dejo la última. No, decía que yo creo que Argentina, y en esto sí tenemos que valorarnos, ha dado pasos gigantes y ha colocado como política de Estado dos cuestiones que todavía el mundo no la termina de digerir. Uno es esto que nos está pasando en el último lustro, como es la revalorización de la mujer. No creo en el empoderamiento, no creo en la palabra empoderamiento, sí en la revalorización. De que por muchos años no tuvo la mujer el valor que como ser humano la debe tener. No se le reconoció, en realidad, siempre lo tuvo. Y creo que el otro punto, que la Argentina ha ganado mucho desde que llegó la democracia, con vaivenes, con todas las críticas que se le puede hacer, pero esa agenda de Estado es el tema de derechos humanos. Eso no se lo había hecho antes, muchos países no lo habían hecho. O fíjate que España recién piensa en los derechos humanos después que Argentina, España que se supone que es un país de primer mundo, que tiene algunas políticas de Estado en las cuales está muy bien, sin embargo piensa en los derechos humanos después que el Estado argentino lo toma esto como lo que tenía que ser, una política de Estado, ¿no? Más en un lugar donde los derechos humanos se ven vulnerados muchísimo. Entonces yo creo que el tema de la revalorización femenina y el tema de los derechos humanos son dos grandes logros que ha tenido la democracia. Ha sido un placer tenerlos acá. Igualmente. Y seguiríamos conversando hasta mañana. Sí, hasta mañana. Horacio Flores, Fabián Páez, dos de nuestros periodistas en exteriores, porque hay una tercera, que es Cecilia Magariños, que no está acá porque está de vacaciones. Así que le mandamos un beso. Hacemos cuando venga Cecilia, hacemos la ponemos aquí en el medio. La ponemos en el medio. Bueno, muchas gracias, la verdad. Muchas gracias a vos y a todos los chicos. Impresionante, la verdad yo no lo conocía. Mire, trabajo aquí, no lo conocía. Y la primera vez, ¿verdad? Está impecable. Y creo que esto también es una fuente de crecimiento que tiene la empresa y puede dar muchísimas más. Así que la verdad que me encantó, muchas gracias. Gracias a ustedes. Igualmente Patricia, y gracias por pensar que podíamos hacer una nota nosotros, que por lo general hacemos la entrevista y nada. Eso, ¿no? Es raro cuando uno se pone del otro lado. Y vamos a seguir conociendo a quienes formamos parte de esta casa que ya tiene 83. 81. 81 años. 81, ya le sumé 2. 81 años. Pero vamos a llegar. Nos reencontramos, sí, por supuesto.